Diputado provincial. Diputado, está bien diputado. Sí, 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 Por el está muy bien. momento, Está muy bien. sí, bueno, vimos los carteles y dijimos, bueno, ¿qué vendrá? A ver, creo que hay que ser claro, sobre todo de cara a la sociedad. Sí. Fueron 4 años en la legislatura, son cuatro Ujú, años que se van terminando y la verdad que mucho esfuerzo, no ujú, solamente en términos de presentaciones legislativas, por lo que hemos hecho en términos de apoyo a instituciones, ujú, sino además también quizás en la confirmación de un compromiso que nosotros asumimos en el año 2021 ujú, como parte de una nueva generación que quería hacer un planteo distinto en la legislatura, principalmente por aquellos sectores que se veían postergados de la agenda política y social en la provincia del Chaco y que veían que en la legislatura no había un espacio ujú, para ellos, mira, desde, no sé, desde el sector cervecero en la provincia o el sector de la industria ujú. hasta sectores que quedaron muy afectados en este último tiempo, como por ejemplo el de la discapacidad o el del deporte, con el cual hemos hecho muchísimas cosas. La verdad que fue transversal la agenda que pudimos plantear, Ujú. al menos digo desde mi lugar en la legislatura, tuvimos diferentes contextos, siendo gobierno y no siéndolo. Y bueno, es importante agradecer a la gente, darle a la gente, por un lado, digo, una cuota de gratitud por todo lo que hemos hecho, porque en definitiva los proyectos que uno presenta o las iniciativas tienen mucho que ver con las demandas de la gente. Así que fue por eso, digo, el mensaje principal de agradecimiento Bien. y de dejar en claro cuáles son los valores que a nosotros nos mueven para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que la provincia del Chaco es una provincia que tiene mucho por delante, muchas peleas Ujú. por dar y creo que se necesita mucho coraje para darlas. También es el mensaje principal. Mi generación tiene coraje, es una generación decidida a participar activamente en la transformación de la política y por qué no también de la misma democracia. Y bueno, hay algunas cosas que hemos hecho en la legislatura, otras que seguramente quedarán para más adelante y es un buen momento quizás en donde algunas cuestiones se están dirimiendo, Ujú. dejar en claro cuál es el aporte que nosotros podemos dar. ¿Y el aporte crees que va a ser más importante también a nivel nacional? Sí, principalmente porque me parece que la discusión se ha trasladado al ámbito nacional. Creo que Ujú, todas las provincias están en una situación de encrucijada desde el punto de vista de cuál es el país que viene. ujú. Y me da la sensación de que los diputados y senadores que representan a la provincia del Chaco tienen que estar decididos a dar las peleas que haya que dar en defensa de la provincia del Chaco, en defensa de los intereses chaqueños a Mm. nivel nacional. Así que es un poco la discusión que se viene. En la discusión que se viene es muy importante conocer cómo fueron las alianzas, analizar las alianzas. Me interesa primero hablar de lo que pasa en el Chaco, Sí. cómo se plantearon. Hubo una fragmentación indiscutida en lo que va a ser de cara a octubre. Se esperaba hasta último momento, ¿no?, que haya un cambio de opiniones de lo que es actualmente Vamos Chaco, pero finalmente se concretó esto, ¿no? Y es de alguna manera resta votos a Fuerza Patria. Sí, hay que ver también desde dónde. Me parece que la unidad Ujú, mayoritaria de los sectores que no solamente reconocen al peronismo como fuerza principal, sino ujú, además también reconocen que la construcción se da en el ámbito del campo nacional y popular, ujú, me parece que eso está dado, está garantizado y hay que poder trabajar, si se quiere, sobre esa estrategia. Nuestra fuerza está basada en una fuerza política que ha tenido diferentes comportamientos y también diferentes liderazgos, pero que ha respetado siempre para mí una identidad muy marcada, que es la del peronismo, y ujú, me parece que eso está. Después nos ha pasado en todos los escenarios, si uno lo piensa del escenario 2025 para atrás, si querés hasta 2015, ujú. que es para mí un buen recorrido, siempre tuvimos espacios disonantes o espacios disidentes de la conducción de Capitanicha en la provincia y sin embargo tuvimos diferentes resultados, en la mayoría de los casos ganando y en los casos que no pudimos ganar con muchísimos votos a favor. Entonces, me parece que la discusión principal es entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Me parece que va a ser una elección muy polarizada Ujú. y los espacios que intenten de alguna manera meterse en esta discusión como un tercer espacio para mí no van a tener mayor resultado, principalmente porque la discusión de país que se está dando es una discusión entre la patria y la antripatria, entre la construcción de una Argentina Mm. distinta a la Argentina que propone Milei o la Argentina que plantea Milei, profundizándose en lo que Mm. viene de los próximos 2 años. Me parece que es esa la discusión. Igual, se lamenta igual, ¿no? Un poco de que no haya podido lograr una unidad, ¿no? Porque la oposición, cuando es una elección Sí, polarizada, generalmente una estrategia acertada es juntar la oposición lo más que se pueda. sí, pero nos excede desde el punto de vista que
Mirá, cuando la constitución de un espacio Sí. se vale solamente por las personas o por las personas que intentan liderar el espacio, perdemos fuerza de lo que colectivamente somos en términos de una construcción en el tiempo. Nosotros, más allá de la presencia de Capitanich, yo creo que hay que poner en valor el esfuerzo de los intendentes, el esfuerzo de la militancia, el esfuerzo de toda la dirigencia que siente de que tenemos una oportunidad de enfrentar a Milei y a Esdero en las próximas elecciones del mes de octubre. Y eso me parece que ya tiene una fuerza de por sí y habla mucho más de lo que vamos a hacer entre todos colectivamente que de la candidatura de fulano o de fulana. Las listas siempre son cortas y la verdad lo hemos vivido en las elecciones de 2023, lo hemos vivido incluso en las elecciones de 2021 y tuvimos la capacidad, a mi entender, de poder sintetizar una mayoría opositora que hoy yo creo que se va a volver a expresar. La incorporación de Primero Chaco también de alguna manera obedece a esta estrategia. Lo que pasa es que, digo, a ver, me parece que si hablamos de la construcción de un espacio solamente por la presencia de determinadas personas, me parece que dejamos de discutir lo que colectivamente somos. Yo entiendo, digo, esta valoración que se hace, pero me parece que no lo va a hacer tal, sobre todo en las elecciones de octubre. Mencionabas a Primero Chaco. Creo que te lo consulté también ya una vez anterior y siempre voy consultando lo mismo porque me interesa saber cuándo vamos a ver una foto, un acto juntos, un momento de unidad real entre ambas figuras. Este fin de semana. Este fin de semana está garantizado. Sí, garantizado. Vamos a seguirlo de cerca. Garantizado, Entonces, garantizado. Vamos a conocer porque teníamos nosotros, por lo menos hasta el viernes a la tarde, nos habían informado desde fuentes directas de Primero Chaco, nos dijeron que aún no había nada cerrado. Sí, nos dijeron las fuentes muy cercanas. Por eso decíamos, bueno, el lunes Rodrigo nos va a decir. Sí, la realidad es que se ha madurado durante el fin de semana, Bueno. un nivel de acuerdo para Bien. mí superior al del que ya se tenía. Me da la sensación también de que, digo, tanto la sintonía entre Coqui y Cristina como también la sintonía de la conducción para con el conjunto de compañeros y compañeras que somos parte de la propuesta política, me parece que viene madurando como tal. Es muy temprano para hablar de candidatos y de candidatas, pero sí, digo, sí se avisora de que tanto Coqui como Magda, en definitiva, tengan presencia en lista de senadores, que me parece que esto es lo principal. Define un poco también la fisonomía del espacio político al que pretendemos, digo, darle esta fuerza patria en la provincia del Chaco, así que me parece que eso está caminando. Sí creo que hay cuestiones, sobre todo desde el punto de vista de la estrategia más grande, de la estrategia más de mediano o de largo plazo, que hay que terminar de definirlo por todo lo que se está poniendo en juego. Me da la sensación de que también hemos aprendido, para mí, a cabalgar o a caminar en este tipo de contextos donde quizás en la discusión de mayo, por apresuramientos, no hemos logrado dar en la tecla. Bueno, yo creo que ahora sí. Y me da la sensación también de que sin haber logrado esa discusión, así todo terminamos en un empate técnico con el gobierno. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si mejoramos la estrategia, quizás tenemos más posibilidades de hacer una buena elección en octubre. Octubre va a tener algunas palabras claves que van a estar resonando mucho durante todo el discurso de campaña. Van apareciendo nuevos elementos. Entre ellos, la palabra clave que lo decís vos, lo dijiste hace minutos, que es polarización. La polarización es una de las palabras clave. Y algo que vamos a escuchar y mucho es la palabra testimonial. Y genera mucho ruido también en la sociedad. También. Hablame un poco de estas decisiones que se toman. Ya, me da la sensación, y esto no es de hoy, sino desde hace mucho tiempo, de que algunos pretenden, sobre todo en los diferentes escenarios electorales, jugar a que la sociedad va a interpretar determinados mensajes. Ya la sociedad hace mucho tiempo quiere mensajes claros y directos, ¿sí? Digo, si es un espacio en el que hay una mayoría peronista, o por qué no decir la totalidad del voto peronista, tiene que estar Capitanich. Era la discusión que nosotros veníamos dando de cara al mes de mayo. ¿Cómo podíamos hacer para enfrentar en determinado contexto al gobierno de Esdero sin la presencia de Capitanich? Para nosotros fue fundamental la presencia de Coqui en las elecciones de mayo, no solamente por lo que se pone en juego de cara al recambio de bancas, sino también para discutir en términos de mensaje, en términos de idea, qué idea de provincia tenemos nosotros y qué idea de provincia tiene Leandro Esdero. Me parece que es exactamente igual en la discusión del próximo 26 de octubre. Nosotros necesitamos la presencia de Coqui porque es lo que nos da nitidez y lo que nos da potencia como propuesta política. Después uno puede ponerlo en discusión, y hasta yo se lo decía hace unos días a un par radical, no sé si son radicales ahora, pero bueno, digo un par del oficialismo, si efectivamente están dispuestos a discutir para adelante qué podemos hacer o qué no podemos hacer,
sobre la figura de los testimonial, pero me parece que una discusión para más Ujú. adelante. Digo, hoy la discusión principal se va a dar sobre, a mi entender, una disputa de dos modelos completamente distintos, con una visión completamente distinta de qué hacer con la Argentina y de qué hacer con la provincia del Chaco, y por lo tanto necesitamos que los mejores de los nuestros estén en la cancha, que la provincia del Chaco pueda dirimir entre dos ideas completamente distintas. No me extrañaría que el gobierno también utilice, digo, el recurso, como ya lo ha hecho en otro momento, para con funcionarios del mismo gobierno, que valga la cuestión, durante todo el proceso electoral del 2025, sobre todo en mayo, habían dicho que si competía iban a renunciar a la banca, perdón, a su cargo en el Ejecutivo y no lo hicieron. O sea, es llamativo, digo, cómo se da la discusión respecto al peronismo y respecto, digo, al radicalismo. Me parece que nosotros tenemos mucha fortaleza, mucha nitidez a partir de la presencia de Coqui. Yo insistiría en que Ujú. eso se sostenga. Me da la sensación de que tenemos esa fortaleza de cara al mes de octubre. Y después, por supuesto, hay una discusión sobre la forma que me parece que podemos ir ajustándolo con el paso, por qué no decir, la futura discusión de algunas leyes. Ejemplo concreto, ficha limpia, digo, que me Sí. parece que es un tema que viene de la mano. O sea que también, ¿no? Hay que pensar que la lista que veamos el 17, que se va a conocer el 17, vamos a tener que decir, bueno, veamos bien los nombres que siguen, porque puede también haber una testimonial. Pensando también, No, ya pensando, nos vamos a no. 2027, No, ¿no? me parece que no, me parece que no, me parece que esa no es la discusión. Bueno, La discusión que se va a dar respecto al mes de octubre, a mi entender, es sí. una discusión en la que se juega el todo por el todo y que además de hablar del recambio nacional Ujú. de diputados y senadores, también en definitiva son, ¿por qué no?, los representantes de la provincia para la discusión que se venga, entre otras cuestiones, cuál va a ser el futuro del INSEP, cuál va a ser el futuro, si se quiere, digo, en el mundo del trabajo, cuáles son las futuras leyes que se van a discutir, si es que hay o no hay reforma laboral, Mm. va a cambiar o no va a cambiar la edad jubilatoria. Me parece que hay un conjunto de temas que se van a discutir y nosotros necesitamos que nuestros representantes sean efectivamente garantes de los derechos de los chaqueños. No nos puede pasar lo que le está pasando hoy a la provincia del Chaco. Digo, no puede ser que un tipo como, no sé, Gerardo Cipollini, en las discusiones principales como el Garrahan o como el financiamiento universitario o como, no sé, digo, la mejora de los ingresos de los jubilados, decida no ir a la sesión porque él considera que es un tema que a él no le compete o que él no quiere participar, entre otras cuestiones porque le genera problemas de dinero. Me parece que hay que poder diferenciar, justamente para eso es la República, los diputados y senadores tienen que discutir los temas que son inherentes, en este caso en particular, al Congreso o al Senado. Yo eso hoy no lo veo y me gustaría que mejore la calidad de diputados y senadores que tiene la provincia del Chaco de manera inmediata. Creo que los chaqueños nos merecemos mejores representantes. Tenemos una elección con un método nuevo de votar. ¿Crees que hay que reforzar las capacitaciones, Sí. darle conciencia también al chaqueño para que, bueno, para que vaya a votar? Sí, sí, es fundamental. Mira, es fundamental que nos demos una tarea pedagógica y cívica Ujú. para con la ciudadanía, principalmente para entrenar el voto, para mejorar, si se quiere, la participación y también, ¿por qué no?, para poder conversar en profundidad Mm. respecto a la importancia de que la gente vaya a votar. Me parece que esto es lo central. No le tengo tanto, sinceramente te digo, Ujú. no le tengo tanto miedo a este nuevo modelo de boleta. Me parece que nos va a costar un poquito acostumbrarnos, como ya pasó con el voto electrónico, Sí. pero creo que es un método de selección mucho más transparente, mucho más claro que la lista Sábana. A mí, la verdad que como parte de una nueva generación, me genera un poco de, si se quiere, hace tiempo, de tirria esta idea de que tenés que votar la boleta completa. Creo que la gente tiene que poder elegir. Ujú. Me vuelvo un poquito hacia atrás. Me dijiste el sábado, vamos a tener noticias. ¿Me puedes adelantar algo? O el viernes. El viernes, puede ser. No, no, creo que el sábado vamos a tener ya la Bien. confirmación de cómo queda la lista y me da la sensación de que va a haber un equilibrio muy marcado entre Ujú. lo generacional Sí. y lo ideológico, entre lo político y lo territorial. Creo que ese equilibrio se está empezando a dar. Ujú. Confío mucho en la estrategia que se está pensando y me da la sensación de que puede ser la antesala de la reconstrucción del peronismo de cara a los próximos 2 años. Creo que el peronismo se merecía tener un diálogo más fraterno y mucho más Mm. profundo de cara a lo que hay que hacer. No se trata solamente de poder competir en las urnas, sino también el de poder reconstruir la confianza para con la gente. Me da la sensación de que en 2023 uno de los grandes componentes de la derrota fue la pérdida de confianza de la sociedad chaqueña para con el peronismo.
y eso me parece que hay que poder reconocerlo, porque si no, digo, parece que todo se da por una suerte de escalada de problemática solamente en la gestión, y no es solamente la gestión, también hay un componente de valores que hay que poder revisar, sobre todo porque a mi entender hay un reclamo por parte de la sociedad desde el punto de vista de lo ético y de lo moral que hace, digo, a las dirigencias del futuro y también a las dirigencias del presente. Lo mismo que le pasó a Coqui en 2023, probablemente le pase a Esdero en 2025 o en 2027, porque el nivel de tolerancia o el nivel de reclamo de la sociedad está cada vez más marcado. Y me da la sensación de que a partir de ahí, si esto se lee de manera correcta, el peronismo puede volver a tener una oportunidad en el año 2027. Parte de la discusión se va a dar en el 2025, sobre todo en la reconstrucción del espacio y también en la reconstrucción de la confianza. Me parece que es fundamental que la sociedad nos vuelva a dar una oportunidad y que nosotros hagamos también todo lo necesario para que eso vuelva a existir. Es una suerte de juego de partes, digo, no solamente nosotros pudiendo presentar mejor nuestras propuestas y defender mejor nuestras ideas a partir de determinadas conductas, sino también de una sociedad que nos va marcando cuál es la conflictividad que necesita que se resuelva para vivir un poco mejor. Creo que muchos de los conflictos que hoy vive no le está encontrando la vuelta, creo que por eso también hay un poco de hartazgo, de cansancio respecto a la política, y bueno, es tarea nuestra intentar resolver esa insatisfacción que hay, sobre todo en términos sociales, con mejores propuestas políticas. Me parece que la insatisfacción social que hoy vivimos se tiene que resolver a partir de la política, es parte también quizás de la dirigencia que compita en el mes de octubre, intentar conectar parte de los problemas con algunas soluciones. Rodrigo, de nuevo, gracias por tu tiempo. Siempre nos gusta conversar acá en los estudios, poder llegar a tener estas charlas, así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.